El rol del analista de datos se ha vuelto un imprescindible en toda organización. Los datos son básicos para la toma de decisiones, más allá del conocimiento adquirido de la propia experiencia o de posibles expectativas. En este vídeo te explico en qué consiste el día a día de un analista de datos y además te doy 6 tips que te garantizan ser un analista de datos exitoso. Mi nombre es Laura Sánchez y esto es Garage Data Pills. El día a día de un analista de datos puede variar mucho en base a la empresa en la que uno se encuentre, tipo de industria en la que pertenece o el tipo de rol, ¿no?, que tenga que desempeñar, algo muy específico, ¿no? Pero bueno, independientemente de estos matices, sí que es cierto que es posible hacer generalizaciones, identificar cuáles son las tareas más habituales de este perfil. Empezamos con las dos primeras, que para mí son básicas, en las que se dedica una gran cantidad de tiempo, ¿no?, que es en la recopilación de datos y en la limpieza y tratamiento de los mismos. Un analista de datos, lo primero que tiene que hacer cuando llega a una organización es entender, conocer, identificar cuáles son las fuentes de información, dónde están los datos, ¿no?, dónde se encuentran alojados, y solicitar los accesos a los mismos, al equipo de IT, al equipo que se considere, ¿no? Una vez que se tiene acceso a esa información, tiene que tener la capacidad de extraer los mismos, ¿no?, para luego tratarlos y analizarlos. A la hora de extraer esa información puede ser simplemente haciendo una exportación a un Excel, o también, igual si es a bases de datos relacionales, pues a través de consultas SQL, ¿no? Por eso es muy importante que, aparte de conocer el lenguaje materno, conozca SQL, que sea bilingüe. Y luego el otro punto que es clave y en la que dedicamos mucho tiempo los analistas es la limpieza y el tratamiento de los mismos. Una vez que hemos extraído esa información, muchas veces nos toca tratarlos, manipularlos de manera manual en muchas ocasiones. ¿Para qué? Pues por ejemplo, si los queremos llevar a otra herramienta, o por ejemplo si queremos sacar conclusiones en un template, pues hay que darles forma, hay que filtrar, hay que eliminar igual duplicados, quitar errores. ¿Todo eso qué es? Todo eso es manualidad y eso quita muchísimo tiempo y al final muchas veces es tedioso y no motiva, ¿no? Por eso muchas veces los analistas de datos dedicamos nuestro tiempo a las famosas y maravillosas automatizaciones, ¿no? La automatización, que es decir, voy a dedicar este tiempo, voy a invertir este tiempo en automatizar esta manualidad con el fin de que mi día a día sea mucho más fácil y llevadero. No tener que hacer esa manualidad día a día, sino que yo invierto tiempo en automatizar y el resto pues lo tengo para dedicarlo a otras cosas, ¿no? ¿Cómo automatizo? Pues hay muchas formas. Una de ellas es dedico el día a crear fórmulas en Excel que me permitan que el tratamiento de la información sea llevadero, ¿no? O haciendo macros, o ya utilizando pues lenguajes más avanzados como R y Python, ¿no? Para mí es una maravilla. Sí que es cierto que se necesita dedicar tiempo, pero una vez se consigue, pues el analista de datos es feliz. Otras dos tareas claves de todo analista de datos es el propio análisis de la información, que después de extraerla y tratarla me toca ver qué es lo que tengo, ¿no?, de todo el universo, quedarme con aquellos campos que realmente me interesan, que me van a dar respuestas a los requerimientos que me han pedido, ¿no? Y entonces es el momento para identificar patrones, analizar tendencias, entender posibles relaciones. Y bueno, ¿para eso qué se utiliza? Pues utilizamos muchas veces, a mí me gusta utilizar mapas de calor, tablas dinámicas, gráficos. Todo eso permite al analista de datos ver mejor qué me están queriendo decir los datos, ¿no? Aquí muchas veces sucede que llegamos cansados los analistas, ¿no? Después de analizar, de recoger los datos y limpiarlos, muchas veces nos quedamos con el momento de entregarlos sin analizarlos, ¿no? Y es una parte muy importante. Por eso yo aquí defiendo el parar, recargar energía y al día siguiente, con la mente ya limpia y recargada, pues ponerme a entender y a comprender qué datos tengo, porque es fundamental, ¿no?, no entregarlos sin haber hecho una exploración previa, ¿no? Y luego el siguiente punto es la entrega de esa información, ¿no?, en formato de informes, ¿no?, que puede ser en un Excel, en un Word, en un PowerPoint. Pues comunicar, trasladar aquella información que nos ha llegado para bien pues que esa persona pueda ir más allá en sus conclusiones, adquirir contexto
o complemente información de todo el ecosistema de la organización, ¿no? Al final hay que entender, es muy importante para qué se quiere esa información, para que a la hora de presentarla y crear ese informe se haga con ese fin, que cubra ese requerimiento específico, ¿no? Es muy importante entender el objetivo y el destinatario, porque también en base al destinatario, pues la información se muestra de una manera más genérica o más específica, ¿no? Si va más a más alto nivel o no tan alto nivel. El análisis de datos puede llevarse a cabo con el fin de hacer un análisis pues, descriptivo, ¿no? De qué es lo que está pasando. Pero también es posible utilizar técnicas estadísticas más avanzadas, de tipo de, por ejemplo, Machine Learning, que van más allá. Y en vez de quedarnos en ver lo que ha pasado, pues se intenta buscar predecir el dato y poder estimar el futuro, ¿no? Y luego también otro punto muy importante es que los analistas de datos no es habitual que trabajen solos. Puede suceder que estén en una empresa y trabajen ellos consigo mismos, pero es habitual que trabajen en un equipo, en el equipo de data de la compañía o en equipos propios específicos, ¿no? Con el fin de proveer esa información específica. Pero es habitual que sea un rol que se relacione con otros equipos, con gerentes, con data scientists, con ingenieros, que trate con muy distintos perfiles porque necesita de ellos pues, para, por ejemplo, acceder a la información, tratarla o entender el enfoque que se le quiere dar, ¿no? De ahí que lo más habitual es que trabaje en colaboración. Bueno, y ya por último, para cerrar el círculo del día a día de todo analista de datos, quería destacar muy rápidamente 3 puntos. El primero es que puede suceder, no siempre es así, pero puede ser que el analista de datos esté involucrado en el mantenimiento y la mejora continua de los sistemas de información. No siempre sucede, pero puede pasar. Luego también los analistas de datos nos encontramos siempre en aprendizaje y formación continua. Destinamos mucho tiempo a estar al día, tema de herramientas o temas de lenguajes o nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? O, por ejemplo, participando en comunidades de profesionales. Y por último, muy importante destacar la parte de comunicación. Debe tener unos muy buenos skills a la hora de comunicar y trasladar sus ideas, prepararse el discurso y enfocarse en aquello que realmente se le está pidiendo y la propia organización a la que pertenece es lo que necesita. Y bueno, querría terminar este vídeo con 6 tips o 6 recomendaciones que nos hace a todo analista de datos llegar al éxito, que nos vaya bien, tener un buen rendimiento, ¿no? Lo primero, el primer punto es superar la hoja Excel, ¿no? Siempre se empieza abriendo una hoja Excel y se avanza con ella, pero es importante ir más allá, ¿no? Ir a las otras herramientas de visualización, ir a otros lenguajes, ¿no? El Excel es el inicio, pero no debe ser el fin. Luego también sucede otro punto que es muy interesante. Buscamos conciliar la información, los datos de distintos sistemas y en la mayor parte de los casos estos no encajan. ¿Por qué? Porque los sistemas, cada uno tiene sus propios cálculos internos y entonces aunque un sistema sea la continuación de otro en un flujo de trabajo, nunca van a poder conciliar esos datos. Por propia experiencia es lo que he podido ver. Lo que sí que se puede buscar en este caso es que si exista un margen de error que sea asequible, pues un 20%, un 30%. Pero la conciliación o el match exacto nunca va a suceder. Luego también es muy importante mantener el foco en la estrategia. Muchas veces a los analistas de datos nos come el día a día, tenemos bloqueos, incidencias, hay errores en el sistema, es como que la parte técnica y más táctica nos come el tiempo, tenemos que dedicar mucha energía, ¿no? Es por ello muy importante tener un buen roadmap, un buen camino definido para que en el día a día con todos los devenires, ¿no? Pues no nos despistemos y sepamos bien a dónde hay que llegar. Eso es garantía de éxito sin duda. Y otro punto muy importante es en la organización, esto ya más depende de los esfuerzos que quiera hacer, es disponer de una única fuente de la verdad. Es habitual hace unas décadas, ahora ya cada vez menos, aunque sigue existiendo, que la información esté ubicada en silos, ¿no? En diferentes fuentes de información. Sin embargo, ahora se lleva a cabo un proceso de apificación, ¿no? Las famosas APIs, que permiten las conexiones a las distintas fuentes y eso es lo que está permitiendo generar en un único bote, digamos, en un único silo, traernos información de cada uno de los sistemas y nutrirlo, ¿no? Entonces, bueno, esa apificación ha permitido generar los data lakes
y lo ideal es que esa organización tenga ese data lake como único origen al cual acceder a los datos, a la información de la organización, ¿no? Bueno, y ya por último comentar dos puntos que me parecen súper importantes. Muchas veces a los analistas de datos nos falta trasladar la información desde un punto de vista de negocio, de una visión más abstracta, ¿no? Más teniendo en cuenta el contexto de la compañía. Esto pasa por una razón, y es que cuando el analista de datos tiene que tener un conocimiento técnico para hacer toda esta extracción y manipulación de datos en donde destina mucha energía. Entonces, cuando se presentan los datos, es necesario hacer un switch, ¿no? Un cambio de mentalidad y adaptar el discurso, no comentarlo desde esa visión más táctica, más técnica, sino salirnos de ahí y pasar a una nueva forma de contar las cosas, más pues adaptada al negocio de la organización, más orientada a los objetivos que se buscan y más pues con un lenguaje más de negocio que comprenda más la otra parte, ¿no? Que es lo que está buscando. Es un punto clave, y otro punto también es que en los datos siempre, siempre, siempre van a existir errores, van a haber bugs. Entonces no podemos esperar a que los datos sean perfectos. Podemos trabajar con lo que hay, porque siempre van a suceder cosas. De que, por ejemplo, dejamos de recibir cierta información, de que se empieza a recibir mal, de que pues sea difícil de tratar con la aplicación que tengo y se cambie de aplicación, entonces cambia el criterio. Siempre van a suceder cosas, ¿no? Es parte de la naturaleza del rol del analista trabajar con esos cambios en las circunstancias, ¿no? Con lo cual, la calidad de los datos es muy importante, porque al final, en base a ellos se van a tomar decisiones, pero no podemos esperar a que estén 100% perfectos, sino que podemos trabajar con lo que hay, porque siempre hay cosas las cuales se pueden sacar, explotar, entender y comunicar.